Llevaron a la suegra y me dejaron sola con hambre en Navidad. Pero Jesús llegó. El cuartito de 3 metros por 4 en la colonia Nezahualcóyotl olía a humedad y a los años que llevaban respirando entre esas paredes de concreto sin pintar. Doña Socorro Ramírez, 74 años, viuda desde hacía 30, se sentaba en el único sillón que cabía en ese espacio que su hijo Mario llamaba tu área. Como si fuera un privilegio tener ese rincón donde apenas entraba la luz del día. Sus manos temblaban no solo por la artritis que le deformaba los dedos como raíces de árbol viejo, sino por el frío que se colaba por las rendijas de la puerta de lámina. El bastón con el que caminaba desde que la diabetes le había debilitado las piernas descansaba contra la pared, testigo silencioso de cada paso doloroso que daba desde su colchoneta en el suelo hasta el baño compartido que estaba en el pasillo. «Mamá, ya nos vamos a arreglar. Hoy vamos a cenar afuera», dijo Mario desde el otro cuarto, esa habitación con puerta de verdad y ventana grande que compartía con Carla, su esposa desde hacía 15 años. El corazón de Socorro dio un vuelco de alegría. Era 24 de diciembre, Nochebuena. Toda la colonia olía a ponche de frutas, a tamales recién hechos en las vaporeras de las vecinas, a pavo horneándose en los hornitos eléctricos que todos sacaban una vez al año. Por la ventanita sin vidrio de su cuarto, apenas un hueco con una cortina raída, podía escuchar las risas de las familias, los villancicos saliendo de las bocinas, los cohetes que ya empezaban a tronar, aunque apenas fueran las 5 de la tarde. «¿Vamos a cenar juntos, mijo?», preguntó Socorro, su voz quebrada por la emoción. Hacía 3 años que no salían los tres a ningún lado. La última vez había sido cuando Mario consiguió su empleo como supervisor en una fábrica de tornillos en Ecatepec. «Te invito unas gorditas», le había dicho ese día. Fue la última vez que la trataron como familia. Ajá, mamá, vas a ver qué bonito», respondió Mario, mientras Socorro podía escucharlo moverse rápido por su habitación. El agua de la regadera corrió durante casi media hora. Carla se secaba el cabello con la secadora que sonaba como un motor de camión. Socorro podía oír cada detalle de sus preparativos a través de las paredes delgadas como papel. Con el corazón latiendo de esperanza, esa esperanza tonta que todavía se empeñaba en crecer como hierba entre las grietas del cemento, Socorro se levantó despacio, apoyándose en el bastón. Cada movimiento era una negociación con el dolor. La rodilla derecha le crujió. El tobillo izquierdo le punzó como si tuviera vidrios molidos adentro. Pero era Navidad. Su hijo la iba a llevar a cenar. Abrió la única cajita de cartón donde guardaba su ropa. 3 blusas descoloridas, 2 pantalones de poliéster, un suéter tejido a mano que había sido de su esposo difunto, un vestido azul que usaba para ir a misa los domingos. Ese vestido se lo pondría hoy. Con las manos torpes por la artritis, se desvistió el camisón gastado y se puso el vestido. No tenía espejo completo, solo un pedacito de espejo roto que Mario había dejado encima de una repisa improvisada con tabiques. Se vio fragmentada, un ojo cansado, la mitad de la boca sin dientes completos, porque nunca había podido pagar el dentista, el cabello blanco recogido en un chongo apretado. Se echó un poco de agua en la cara usando el balde de 20 litros que Mario llenaba cada 3 días, porque el agua solo llegaba al cuarto los martes y viernes. Se lavó como pudo, se puso un poco de colonia barata que había comprado en el tianguis hacía 6 meses. Todavía olía a flores, aunque fuera una imitación burda de las flores de verdad. Se sentó a esperar en su sillón. Afuera, las luces de colores de los vecinos empezaban a encenderse. Doña Lupita, su vecina de enfrente, había puesto un arbolito con esferas de plástico en su puerta. Los niños de 2 cuartos más allá corrían con luces de bengala, gritando de felicidad.
Pasó media hora, una hora. Socorro podía escuchar a Mario y a Carla hablando en voz baja, riéndose de algo. El estómago le gruñó. No había comido desde la mañana, un pedazo de bolillo duro mojado en café aguado. «Mamá, ya nos vamos», dijo Mario, apareciendo en el umbral de la puerta del cuarto. Llevaba una camisa blanca planchada, pantalones de vestir negros, zapatos boleados. Socorro no lo había visto tan arreglado desde su boda. Su corazón se infló de orgullo. Qué guapo se veía su hijo. 48 años, pero todavía conservaba ese porte que había heredado de su padre. «Ya estoy lista, mijo». «Nada más déjame agarrar mi rebocito porque hace frío», dijo Socorro levantándose con esfuerzo, buscando el rebozo café que colgaba de un clavo oxidado. Carla apareció detrás de Mario. Llevaba un vestido rojo ajustado, tacones altos, el cabello alaciado cayéndole por la espalda como una cortina negra y brillante, labios pintados de rojo intenso, uñas largas y perfectas, postizas, pintadas con brillitos. Se veía como las señoras de las telenovelas, esas que Socorro veía a veces en la tele chiquita que compartían todos. «Ah», dijo Carla, y su voz tenía ese filo que Socorro conocía tan bien, esa navaja escondida en palabras aparentemente inocentes. «¿Usted a dónde cree que va?» El tiempo se detuvo. Socorro sintió cómo el piso se movía bajo sus pies hinchados, dentro de las chanclas de plástico que siempre usaba porque ya no le quedaban zapatos cerrados. «Pues...» Mario dijo que «íbamos a cenar», tartamudeó Socorro, mirando a su hijo buscando en sus ojos alguna explicación, alguna defensa. Mario miró hacia el piso. Ese gesto que Socorro conocía desde que era niño, cuando rompía algo y no quería dar la cara, cuando sacaba malas calificaciones y esperaba que ella lo defendiera ante su padre. «Ay, suegra, ¿de verdad creyó?» Carla soltó una risita cortante. «No, no, no. La invitación es para mi mamá. Mi mamá viene con nosotros. Usted se queda aquí». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Socorro. Cada una pesaba toneladas. Cada una tenía esquinas filosas que le cortaban por dentro. «Pero... ¿es Navidad, hija?», susurró Socorro. La palabra hija sonó patética saliendo de su boca. Carla nunca la había dejado llamarla así con cariño. Siempre respondía con un «no me diga hija, yo no soy su hija». «Exacto, es Navidad y yo quiero estar con mi familia, con mi mamá que me cuidó, que me dio todo, que me educó. No con usted, que nada más está aquí estorbando, ocupando espacio, gastando agua, gastando luz». Carla se acomodó el collar dorado que llevaba al cuello. «Mario ya le dijo hace como 1000 veces que consiga otra casa, pero usted bien aferrada aquí. Total». «Carla, mi amor, ya vámonos. Mi suegra nos está esperando en su casa», dijo Mario, todavía sin levantar la mirada. Socorro buscaba en él, desesperada, alguna palabra, algún gesto de defensa. Nada. «¿Y qué voy a cenar yo?», preguntó Socorro, y odiaba cómo sonaba su voz, pequeña, suplicante, como la de un animal herido pidiendo clemencia. «Hay frijoles ahí en la olla. Están del almuerzo de ayer, pero todavía sirven. Cómaselos. No se va a morir por no cenar tamales y pavo», dijo Carla, señalando la estufa de 2 hornillas donde efectivamente había una ollita abollada. «Están fríos», dijo Socorro, como si eso importara, como si el universo fuera a detenerse porque los frijoles estaban fríos. «Pues cómaselos fríos, o caliéntelos. Ya sabe usar la estufa, ¿no? Aunque sea vieja, no está tan tonta todavía». Carla tomó su bolsa de mano. Una bolsa cara, de esas que Socorro había visto en los aparadores del centro de la Ciudad de México, cuando iba a recoger su pensión de viudez cada 2 meses. «Vámonos, Mario, el Uber ya está fuera». «¿Uber?», Socorro no pudo evitar preguntar. «¿Van a tomar Uber? Eso cuesta 150 pesos hasta Polanco». «¿Y qué?
Hoy es Navidad y nos vamos a dar el lujo. Vamos al Pujol. ¿Sabes qué es eso, suegra? No, ¿verdad? Es un restaurante donde comen los ricos. 3.000 pesos por persona. Mi mamá se lo merece. Ella sí es una señora de clase. Carla se volteó hacia Mario. Amor, ¿ya agarraste tu cartera? Mario asintió. Se acercó a Socorro y por un momento, por un maldito y cruel momento, Socorro pensó que la iba a abrazar, que le iba a decir: «Perdón, mamá, Carla está bromeando, claro que vienes con nosotros». Pero Mario solo le puso 50 pesos en la mano, un billete arrugado. «Para que te compres algo mañana en la tienda, mamá. Feliz Navidad». Y se fueron. Socorro escuchó la puerta de lámina del cuarto cerrarse con el estruendo de un portazo que retumbó en cada hueso de su cuerpo. Escuchó los pasos de ambos alejándose por el pasillo de la vecindad. Escuchó cómo se subían al carro, el motor ronroneando suavemente, ese sonido que solo hacen los carros modernos, no como los taxis viejos que ella tomaba cuando tenía que ir al seguro social, a sus citas de la diabetes. Escuchó cómo se alejaban, cómo su hijo se alejaba, cómo la abandonaban en Nochebuena. El silencio que quedó después era tan pesado que Socorro tuvo que sentarse de golpe en el sillón antes de caerse. El bastón se le resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido hueco. Se quedó ahí sentada, con el vestido azul puesto, con la colonia barata impregnada en la piel arrugada del cuello, con el rebozo café en las manos, mirando la pared de concreto sin pintar, donde había una imagen de Jesús cargando la cruz que ella había pegado con cinta adhesiva hacía años. Afuera, los cohetes tronaban. Las familias gritaban «¡Feliz Navidad!». Los niños reían. Las madres llamaban a sus hijos para la cena. La colonia entera celebraba. Y ella estaba sola, con hambre, en Navidad. Se levantó despacio, con cada articulación protestando, y caminó los 3 pasos que separaban el sillón de la estufa. Destapó la ollita. Los frijoles negros estaban duros, fríos, con esa capita blanca de grasa endurecida encima. Vio pedacitos de cebolla podridos flotando en el caldo espeso. El estómago se le revolvió. No podía comerse eso. No podía llevarse a la boca esos frijoles fríos mientras su hijo comía pavo y tamales en un restaurante donde costaba 3.000 pesos la cena de una persona. 9.000 pesos en total. Eso era casi 2 meses de su pensión de viudez. Eso era lo que valía la madre de Carla. Y ella, Socorro, valía 50 pesos. Menos que 1 kilo de tortillas. Menos que una Coca-Cola de 2 litros. Menos que nada. Se sentó de nuevo en el sillón. El frío de diciembre se colaba por todas partes. No tenían calefacción, nunca la habían tenido. Se envolvió en el rebozo, pero no servía de nada. El frío no venía solo de afuera. Venía de adentro, del pecho, del lugar donde alguna vez había latido el orgullo de ser madre, de haber criado a un hijo con amor, de haber trabajado limpiando casas ajenas durante 30 años para que Mario pudiera estudiar, para que tuviera ropa limpia, para que nunca le faltara comida. Y ahora Mario la dejaba sola, con hambre, en Navidad. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Socorro no se molestó en limpiarlas. Dejó que corrieran por sus mejillas arrugadas, que le mojaran el cuello, que cayeran sobre el vestido azul que se había puesto con tanta ilusión hacía apenas 2 horas. «Jesús», susurró mirando la imagen en la pared. «¿Por qué mi hijo me odia? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo?» La imagen no respondió. Solo la miraba con esos ojos pintados, cargando la cruz hacia el Calvario, sufriendo su propio abandono. Llevaron a la suegra.
sollozó Socorro, hablando ahora en voz alta, aunque no había nadie para escucharla. Llevaron a la suegra y me dejaron sola, con hambre, en Navidad, en la noche más bonita del año. Me dejaron sola. Su voz se quebró en un gemido animal primitivo, el sonido de un dolor tan profundo que no tenía palabras para expresarse. Se acostó en el sillón, hecha un ovillo, abrazándose a sí misma porque no había nadie más para abrazarla. Afuera, las campanas de la iglesia de San Juan comenzaron a repicar. Las familias salían de sus casas camino a la misa de gallo. Socorro podía escuchar a doña Lupita y a sus nietos pasar frente a su puerta cantando «Noche de paz, noche de paz, noche de amor». ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué cruel broma del destino! Socorro cerró los ojos y dejó que la oscuridad se la tragara. Si esta historia está removiendo algo en tu corazón y te encuentras pasando por una situación similar, o si conoces a alguien que esté sufriendo el abandono y la soledad, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima que cae en silencio. Ningún dolor es pequeño ante sus ojos. Aquí estamos, como familia en Cristo, para sostenernos unos a otros. Socorro no supo en qué momento se quedó dormida sobre el sillón, acurrucada como un bebé, con el rebozo envuelto alrededor del cuerpo. Se despertó temblando. El frío de la madrugada en Nezahualcóyotl en diciembre era cruel, penetrante, del tipo que se te mete hasta los huesos y no te suelta. Miró el relojito de pared que había comprado en el tianguis hacía años. Las manecillas luminosas marcaban las 11 de la noche. 11. Faltaba 1 hora para la Navidad, 1 hora para el nacimiento de Cristo. Cristo que también nació en el frío, en un pesebre, rechazado, sin lugar donde quedarse. Al menos él tenía a María y a José, murmuró Socorro, y su voz sonaba rasposa, gastada de tanto llorar. Yo no tengo a nadie. El estómago le rugió con un dolor agudo. Hacía más de 15 horas que no comía nada. Se levantó despacio, agarrando el bastón, y caminó hacia la ollita de frijoles. Destapó la tapa aboleada. El olor a comida pasada la golpeó como una bofetada. No podía. Simplemente no podía llevarse eso a la boca. Volvió a tapar la olla. En el estante improvisado con tablas y ladrillos, que servía como cocina, había media bolsa de pan de dulce que Mario había comprado hacía 3 días. Socorro sacó una concha. Estaba dura como piedra. La mordió de todas formas. Era como masticar cartón seco. Tragó con dificultad, sintiendo cómo le raspaba la garganta. Se sentó de nuevo y el silencio la envolvió como una mortaja, excepto que no era silencio. Afuera Neza celebraba. Los cohetes seguían tronando. La música de banda sonaba en alguna fiesta callejera, las risas, los gritos de alegría, el bullicio de la vida. Y ella aquí, invisible, olvidada, abandonada. ¿Qué hice mal, Dios mío?, susurró Socorro mirando de nuevo la imagen de Jesús. Lo di todo, todo. Cuando Juan murió, el nombre de su esposo difunto le quemó en la garganta. Cuando se murió mi Juan, hace 30 años en ese accidente en la construcción, me quedé sola con Mario. Tenía 18 años mi hijo. Yo podría haberlo dejado, podría haber dicho, ya estás grande, búscate la vida. Pero no, trabajé, limpié casas, lavé ropa ajena, me destrocé las manos tallando pisos. Se miró las manos bajo la luz amarillenta del foco que colgaba de un cable pelón. Manos viejas, deformadas por la artritis, con las venas marcadas como mapas de ríos secos, con las uñas partidas porque nunca había tenido dinero para arreglárselas. Estas manos, continuó, hablándole a Dios, como si estuviera sentado frente a ella en ese cuarto miserable. Estas manos trabajaron para que Mario tuviera comida caliente cada día, para que terminara la secundaria, para que consiguiera trabajo, y cuando conoció a Carla, yo le dije, mijo, cásate, yo me las arreglo, y me vine a vivir aquí a este cuartito que él rentó, porque me dijo que no me preocupara, que él me iba a cuidar.
Una carcajada amarga se le escapó de los labios. Cuidar. Qué palabra tan llena de promesas rotas. Me cuida dejándome sola en Navidad, me cuida dándome frijoles fríos, me cuida ignorándome, haciendo como que no existo, dejando que su esposa me trate como basura. Socorro sintió como las lágrimas volvían a brotar. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué el hijo que salió de mi vientre, que mamó de mi pecho, que dormí en mis brazos cuando tenía pesadillas? Ese mismo hijo ahora me ve como un estorbo. La diabetes le estaba punzando los pies. Necesitaba su medicamento, pero no lo había tomado, porque siempre lo tomaba después de comer, y no había comido bien. Se levantó y fue hasta el botiquín improvisado, una caja de zapatos donde guardaba sus pastillas. Tomó la pastilla de la diabetes, la de la presión, las 2 aspirinas para el dolor de la artritis. Se las tragó con agua del garrafón. Volvió al sillón. Las 11:30. 30 minutos para la Navidad. Afuera escuchó pasos, voces, una familia regresando de la misa de gallo. La madre diciendo, ya llegamos a la casa, ahora sí a cenar rico. Los niños gritando de emoción. El padre riendo. Socorro se tapó los oídos con las manos, pero no servía de nada. Los sonidos de la felicidad ajena se filtraban por las paredes delgadas, por las rendijas de la puerta, por el hueco de la ventana sin vidrio. No es justo, sollozó. No es justo, Señor. Yo también fui buena madre. Yo también cuidé a mi hijo. Yo también sacrifiqué todo. ¿Por qué ellos tienen familias que los aman y yo tengo un hijo que me abandona? ¿Por qué? Se acostó de nuevo en el sillón, hecha un ovillo, abrazando el rebozo contra su pecho como si fuera un bebé, como si fuera Mario de pequeño, cuando todavía la necesitaba, cuando todavía la llamaba mamita con voz dulce. Mamita, me duele la panza. Mamita, tuve un mal sueño. Mamita, te quiero mucho. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que la miraba con vergüenza, que no la defendía de su esposa cruel, que prefería gastar 9,000 pesos en una cena con su suegra en lugar de quedarse en casa con su propia madre? El llanto la sacudió con violencia. No era un llanto elegante, de esos que se ven en las películas. Era un llanto feo, con mocos, con saliva, con gemidos que le salían del estómago, con el cuerpo entero temblando. «Llevaron a la suegra y me dejaron sola con hambre en Navidad», gritó Socorro, y no le importó si los vecinos la escuchaban. Que la escucharan, que supieran que el hijo tan educadito, tan trabajador que todos admiraban, había abandonado a su madre en la noche más sagrada del año. Jesús, sollozó, si en verdad naciste esta noche, si en verdad viniste al mundo para salvar a los que sufren, ¿por qué no me ves? ¿Por qué no me escuchas? Tengo hambre, tengo frío, me duele el cuerpo, me duele el alma, y me duele más que todo esto el corazón. Mi hijo me odia, mi propio hijo me odia, y no sé por qué. Las 11:50. 10 minutos para la Navidad. Socorro se levantó tambaleándose. Le dolía todo, la cabeza le palpitaba, la presión seguramente estaba alta, la diabetes descontrolada, las articulaciones gritando de dolor. Caminó hasta la imagen de Jesús en la pared. La tocó con sus dedos deformados. Tú también sufriste, le dijo a la imagen. Tú también fuiste rechazado. Tú también pasaste frío. Tú también tuviste hambre. Quizás tú eres el único que me entiende. Se hincó frente a la imagen, apoyándose en el bastón, porque las rodillas ya no le respondían bien. El piso de cemento estaba helado. Le calaba hasta los huesos. Pero se quedó ahí de rodillas, con las manos juntas, temblando de frío y de dolor. Señor Jesús, oró, y su voz era apenas un susurro quebrado. Si en verdad naciste esta noche para los pobres, para los rechazados, para los que no tienen nada, entonces acuérdate de mí.
No te pido riquezas, no te pido casa grande, solo te pido que mi hijo me vuelva a querer, que me vuelva a ver como su mamá, que se acuerde de cuando era niño y yo lo cuidaba. Eso es todo lo que quiero, eso es todo. Las lágrimas caían sobre el piso de cemento, formando charquitos pequeños. Y si no puede ser, si ya perdí a mi hijo para siempre, entonces llévame tú, llévame contigo. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir siendo un estorbo, ya no quiero seguir con hambre, con frío, con este dolor en el pecho que no se quita con ninguna pastilla. 11:59, 1 minuto para la Navidad. Afuera, los cohetes explotaron todos al mismo tiempo, un estruendo de luces y pólvora. Los gritos de Feliz Navidad retumbaron por toda la colonia. Las campanas de San Juan repicaron fuerte, alegres, anunciando el nacimiento del Salvador. Y en ese cuartito frío y oscuro de 3 metros por 4 en Nezahualcóyotl, una anciana de 74 años lloraba de rodillas frente a una imagen de papel, pidiendo morir porque vivir dolía demasiado. «Feliz Navidad», susurró Socorro con amargura. «Feliz maldita Navidad». Entonces, en ese preciso momento, tocaron la puerta. 3 golpes suaves. Toc, toc, toc. Socorro levantó la cabeza, confundida. ¿Quién podía ser a esta hora? ¿Mario habría vuelto? ¿Se habría arrepentido? El corazón le dio un vuelco de esperanza. Esa esperanza tonta que se negaba a morir. Se levantó con dificultad, agarró el bastón y caminó hacia la puerta de lámina. La abrió despacio, con las manos temblando. Del otro lado no estaba Mario. Era Don Pedro. Don Pedro Sánchez tenía 70 años y vivía 3 cuartos más allá en la misma vecindad. Era viudo desde hacía 5 años. Su esposa María había muerto de cáncer de estómago. Socorro lo conocía de vista, de saludarse en el pasillo, de cruzarse en la tienda de Don Goyo en la esquina. Nunca habían hablado más allá de un buenos días o un ¿cómo está? Era un hombre delgado, de piel morena arrugada por el sol, con el cabello blanco cortado al ras, una camisa de cuadros desteñida metida dentro de pantalones de mezclilla remendados. Usaba guaraches viejos, de esos de suela de llanta. Trabajaba de velador en una escuela primaria y Socorro sabía, porque las paredes hablaban en las vecindades, que ganaba apenas suficiente para sobrevivir. «Doña Socorro», dijo don Pedro con una sonrisa tímida. «Disculpe que la moleste a estas horas. Es que... bueno», señaló hacia su cuarto. «Es que hice ponche y tamales, y pues es mucha comida para un viejo solo. Y me acordé que usted también vive sola. Y pensé, pues, si gusta acompañarme a cenar, para no estar solos en Navidad». Socorro se quedó petrificada. Las lágrimas todavía le mojaban las mejillas. El maquillaje barato que se había puesto, ese rímel de 10 pesos que había comprado en el mercado, le corría en manchas negras. El vestido azul estaba arrugado de tanto estar acostada en el sillón. Se veía hecha un desastre. Yo no quiero molestar, don Pedro», tartamudeó. «No es molestia, señora. Al contrario, sería un honor para mí». Don Pedro seguía sonriendo. Era una sonrisa genuina, sin maldad, sin burla. Una sonrisa como las que ya no existían en el mundo. «Ándale, véngase, ya está todo listo». Socorro dudó. La voz de Carla resonaba en su cabeza. «Usted estorba». ¿Y si también era un estorbo para don Pedro? ¿Y si solo la invitaba por lástima? Pero el hambre, el frío, la soledad... «Está bien», susurró. Déjeme agarrar mi rebozo. Tómese su tiempo, yo la espero aquí». Socorro cerró la puerta, respiró profundo, se limpió las lágrimas con el rebozo, se lo puso sobre los hombros. Agarró su bastón, abrió la puerta de nuevo. Don Pedro le ofreció el brazo como un caballero de esas películas antiguas que Socorro veía de joven, cuando todavía había romance en el mundo.
Para que no se vaya a caer, señora. El pasillo está oscuro. Caminaron despacio por el pasillo de la vecindad. Las luces de colores de las decoraciones navideñas apenas iluminaban el camino. Podían escuchar las fiestas en los otros cuartos. Música, risas, vida. Llegaron al cuarto de don Pedro. Era idéntico al de Socorro. 3 metros por 4, paredes de concreto, puerta de lámina. Pero cuando don Pedro abrió la puerta, Socorro se quedó sin aliento. El cuartito estaba transformado. Había una mesita pequeña, de esas plegables de plástico, cubierta con un mantel blanco, limpio, sin manchas. Sobre la mesa había 2 platos de peltre, vasos de vidrio, cubiertos que brillaban bajo la luz de una vela gruesa que ardía en el centro. Y la comida, Dios santo, la comida, una olla humeante de ponche. Socorro podía oler la canela, el piloncillo, la guayaba, el tejocote, un tamalero de aluminio lleno de tamales envueltos en hojas de maíz, una charola con buñuelos espolvoreados con azúcar, pan dulce fresco, y en un plato hondo, ensalada de manzana con crema y nueces. «Don Pedro», susurró Socorro, ¿de dónde sacó todo esto? Don Pedro se rascó la cabeza, confundido, como si él mismo no entendiera. La verdad, doña Socorro, no lo sé muy bien. Yo llegué hace como 3 horas de mi trabajo en la escuela. Iba a acostarme nomás porque, pues, ¿qué caso tiene cenar solo, verdad? Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, toda esta comida estaba aquí, y había un papelito que decía, comparte con quien lo necesite. ¿Un papelito? ¿De quién? No lo sé. No venía firmado. Pensé que a lo mejor algún vecino se compadeció de este viejo y me dejó algo. Pero luego me puse a pensar, ¿y quién en esta vecindad tiene dinero de sobra para regalar tamales y ponche? Todos aquí batallamos para comer. Don Pedro se encogió de hombros. Pero bueno, yo no iba a desperdiciar el milagro. Y me acordé de usted, que también está sola, y sentí que tenía que compartirlo con usted, como una voz en mi cabeza que me decía, ve y llama a Socorro. Socorro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Siéntese, siéntese, dijo don Pedro, señalando una de las 2 sillas plegables junto a la mesa. Aquí está frío, pero traje unas cobijas de la escuela. Nos tapamos y cenamos calientito. Don Pedro había colgado lucecitas navideñas en las paredes. No eran muchas, quizás 3 metros de luces que parpadeaban en colores rojos, verdes y amarillos. Pero en ese cuarto oscuro parecían miles de estrellas. Socorro se sentó despacio, sin poder creer lo que estaba viviendo. Don Pedro sirvió ponche en su vaso. El líquido color café humeaba, olía a gloria. «Salud, doña Socorro. Feliz Navidad». «Feliz Navidad, don Pedro». Socorro tomó el primer sorbo. El ponche estaba perfecto, dulce pero no empalagoso, caliente pero no quemaba. Las frutas estaban suaves, el sabor de la canela envolvía la lengua como un abrazo. Lágrimas. Pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de sorpresa ante la bondad que todavía existía en el mundo. «¿Está bien, señora?», preguntó don Pedro preocupado. «Sí, don Pedro. Es que hacía tanto tiempo que nadie tenía un detalle conmigo, que nadie me trataba como una persona. Y usted me invitó a cenar a su mesa, me dio ponche caliente». Socorro se limpió las lágrimas con el rebozo. «No sabe lo que significa para mí». Don Pedro sonrió y sirvió los tamales. Eran de mole con pollo. Cuando Socorro desenvolvió el primero y le dio una mordida, casi se desmaya. Estaba delicioso. La masa estaba perfecta, esponjosa. El mole tenía ese sabor profundo, complejo, con el toque justo de dulce y picante. El pollo se deshacía en la boca. «Don Pedro, estos tamales están buenísimos. ¿Quién los hizo?» «No lo sé, señora. Como le digo, todo estaba aquí cuando llegué». Cenaron en silencio por un rato.
Un silencio cómodo, no como el silencio pesado y cruel del cuarto de Socorro. Este era un silencio de compañía, de dos almas solas encontrándose en la oscuridad. ¿Y su hijo?, preguntó don Pedro después de un rato. ¿No está con usted esta noche? Socorro sintió que el bocado de tamal se le atoraba en la garganta. Tomó ponche para bajarlo. Mi hijo se fue a cenar con su esposa y con la mamá de su esposa, a un restaurante caro. Me dejaron aquí. Don Pedro frunció el ceño. ¿La dejaron sola? ¿En Navidad? Me dejaron con frijoles fríos. Me dijeron que yo estorbo, que la mamá de mi nuera sí merece salir a cenar porque ella sí es una señora de clase. Socorro sintió la amargura subiéndole por la garganta. Y yo no soy nada, solo una vieja molesta que ocupa espacio. Ay, doña Socorro. Don Pedro negó con la cabeza. Los hijos a veces olvidan todo lo que sus madres hicieron por ellos. Se casan y sus esposas les voltean la cabeza. Pero Dios no olvida, Dios ve. ¿Usted cree, don Pedro? A veces siento que Dios tampoco me ve, que también me olvidó. No, señora, Dios nunca olvida a sus hijos. A lo mejor no responde cuando uno quiere o como uno quiere, pero siempre está ahí. Mire, si Dios no la viera, ¿cómo explica que yo esté aquí con usted ahora? Yo no planeé invitarla. La idea me vino de repente, como si alguien me la pusiera en la cabeza. Y toda esta comida apareció de la nada. Eso no es coincidencia, señora. Eso es Dios. Socorro miró alrededor del cuartito iluminado con lucecitas de colores, la mesa con el mantel blanco, el ponche humeante, los tamales deliciosos. Y miró a don Pedro, este hombre humilde que no la conocía realmente, pero que había compartido con ella lo poco que tenía. Tiene razón, susurró. Dios sí me ve. Siguieron cenando. Don Pedro le contó de su vida, de cómo había trabajado de albañil durante 40 años hasta que la espalda ya no le respondió, de cómo su esposa María había sido el amor de su vida y cómo la extrañaba cada día, de sus 3 hijos que vivían en Estados Unidos y que mandaban dinero cuando podían, pero que no habían venido a visitarlo en 5 años. Todos tenemos nuestras cruces, dijo don Pedro. Usted tiene la suya, yo tengo la mía, pero aquí estamos, todavía vivos, todavía luchando. Cuando terminaron los tamales, don Pedro sirvió los buñuelos, crujientes, dulces, perfectos. Socorro comió despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo su estómago, vacío desde hacía tantas horas, finalmente se llenaba con comida caliente y deliciosa. Las 12:45. Ya era oficialmente Navidad. Afuera, los cohetes habían dejado de tronar. Las fiestas empezaban a calmarse. Los niños ya se habían dormido. Doña Socorro, dijo don Pedro de repente levantándose de su silla, casi se me olvida. Había algo más con la comida. Fue hasta una repisa improvisada y sacó un sobre de papel manila, grande, grueso. Esto estaba junto al tamalero. Tiene su nombre. Socorro tomó el sobre con manos temblorosas. En el frente, escrito con letra elegante, decía, para doña Socorro Ramírez. Ábralo, dijo don Pedro con curiosidad. A ver qué es. Socorro abrió el sobre. Adentro había papeles. Los sacó despacio y los puso sobre la mesa bajo la luz de la vela. Eran documentos legales, escrituras, con sellos oficiales, con firmas de notarios y una llave. Socorro leyó los documentos y con cada línea que leía su corazón latía más fuerte, más rápido, hasta que pensó que se le iba a salir del pecho. Don Pedro, susurró, su voz temblando tanto que apenas podía formar las palabras. Don Pedro, esto no puede ser real. ¿Qué dice, señora? Socorro levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, su boca abierta en shock absoluto. Dice que soy dueña de una casa,
Una casa en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. El silencio que siguió a las palabras de Socorro era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Pedro la miraba con los ojos muy abiertos, el buñuelo a medio comer suspendido en el aire entre el plato y su boca. ¿Una casa?, repitió finalmente. ¿En Del Valle? Del Valle, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, donde vivían doctores, abogados, empresarios, donde las casas costaban millones, millones con M mayúscula. Socorro volvió a leer los documentos, temiendo haber entendido mal, temiendo que fuera una broma cruel del destino. Pero no, ahí estaba, negro sobre blanco, con el sello oficial del Registro Público de la Propiedad, con fecha de 1994. 1994, leyó en voz alta. Eso es un año antes de que muriera Juan, su esposo, Juan Ramírez, muerto en 1995 cuando una losa de concreto cayó sobre él en una construcción en Santa Fe. 30 años. Hacía 30 años de eso. Siga leyendo, señora. ¿Qué más dice?, la animó don Pedro, ahora completamente absorto en el misterio. Socorro pasó a la segunda página. Era una carta, manuscrita, con la letra temblorosa pero reconocible de alguien que escribía con dificultad. Mi querida Socorro, si estás leyendo esto, es porque Dios decidió que ya era tiempo de que conocieras la verdad. Yo, Juan Ramírez, tu esposo, compré esta casa en la Colonia del Valle en enero de 1994, con el dinero que ahorré durante 20 años, trabajando en las construcciones de los ricos. Te iba a dar la sorpresa en nuestro aniversario de bodas número 25, ese mismo año. Quería verte feliz, viviendo en una casa de verdad, con jardín, con cuartos grandes, sin humedad, sin frío. Pero Dios me llevó antes. Y cuando me fui, esta casa quedó en un limbo legal porque yo la puse a tu nombre, pero nunca tuviste los papeles. Los papeles estuvieron guardados en el despacho del licenciado Martínez durante todos estos años, esperando el momento correcto. Había instrucciones muy específicas. Solo se te entregarían cuando estuvieras en tu momento de mayor necesidad. Cuando ya no tuvieras nada más. Cuando pensaras que Dios te había abandonado. Ese momento es ahora, mi amor. La casa es tuya, completamente pagada. Las escrituras están a tu nombre. La llave que encontrarás en este sobre abre la puerta principal. Ve mañana a la notaría que está marcada en los documentos. Ahí te explicarán todo. También hay una cuenta de banco. 10 millones de pesos. Son los ahorros que yo nunca pude darte en vida, multiplicados por inversiones que el licenciado Martínez manejó todos estos años, siguiendo mis instrucciones. Perdóname por no habértelo dicho en vida. Quería que fuera sorpresa. No sabía que Dios me llamaría tan pronto. Vive en esa casa, Socorro. Sé feliz y recuerda que yo siempre te amé, incluso desde el cielo. Tu esposo que te adora eternamente, Juan Ramírez P.D., y hay alguien más que te ama más de lo que puedes imaginar. Alguien que nunca te abandonó. Alguien que estuvo esperando este momento para mostrarte que él siempre estuvo ahí. Confía en él. Socorro terminó de leer y las lágrimas caían como cascadas. No podía respirar. No podía pensar. No podía procesar lo que acababa de leer. Juan, sollozó. Juan me dejó una casa, me dejó dinero, y yo ni siquiera sabía. Don Pedro se limpió sus propias lágrimas con la manga de la camisa. Su esposo la amaba mucho, señora. 10 millones de pesos, susurró Socorro. 10 millones, eso es más dinero del que he visto en toda mi vida. No puedo, no es posible. Sacó la llave del sobre. Era una llave dorada, pesada, nueva. Tenía un llavero con una dirección, calle Amores número 342, Colonia del Valle. Vaya mañana, doña Socorro.
dijo don Pedro, su voz llena de emoción. «Vaya a ver su casa que su esposo le dejó». Socorro miró los documentos, la carta, la llave. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer todo. «¿Pero cómo? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Cómo supo alguien que yo necesitaba?» Don Pedro se quedó callado un momento. Luego sonrió, pero era una sonrisa diferente. Sus ojos brillaban de una manera extraña bajo la luz de las luces navideñas. «Socorro», dijo, y era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el doña. Su hijo la desprecia. Su nuera la trata como basura. Ellos la dejaron sola, con hambre, en la noche más sagrada del año. Pero yo nunca la abandoné. Socorro sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. La voz de don Pedro había cambiado. Seguía siendo su voz, pero había algo más, algo profundo. Algo que resonaba como un eco desde un lugar muy lejano y muy cercano al mismo tiempo. «Yo estuve con usted en ese cuarto frío», continuó don Pedro, y ahora su rostro comenzaba a brillar suavemente, como si hubiera una luz dentro de él tratando de salir. «Escuché cada lágrima, sentí cada dolor, conté cada vez que pensó en rendirse, en dejarse morir. Y decidí que ya era suficiente, que ya había sufrido bastante. Don Pedro, que...» Socorro no podía terminar la frase. El miedo y el asombro luchaban dentro de su pecho. Don Pedro se levantó de la silla, y conforme se levantaba, su cuerpo empezó a cambiar. No era algo grotesco o aterrador, era hermoso. La ropa vieja de mezclilla y camisa a cuadros empezó a brillar, a transformarse en algo que Socorro no podía describir con palabras humanas, como si la tela se hubiera convertido en luz tejida. «Su esposo me pidió un favor antes de morir», dijo, y ahora su voz tenía ecos de todas las voces que Socorro había amado en su vida, la de su madre muerta, la de su padre, la de Juan. «Me pidió que cuidara esa casa hasta que usted la necesitara de verdad. Me pidió que multiplicara sus ahorros. Y me pidió que, cuando llegara el momento, yo mismo le entregara todo. Así que aquí estoy». «¿Quién?» Socorro apenas podía susurrar. «¿Quién eres?» La figura que había sido don Pedro sonrió. Y en esa sonrisa, Socorro vio todo el amor del universo concentrado en un solo gesto. «Soy Jesús», dijo simplemente. «Soy el que nació en un pesebre en Belén hace más de 2000 años. Soy el que también fue rechazado, el que también pasó hambre, el que también sufrió, y soy el que te ama, Socorro, más de lo que puedes imaginar». Socorro cayó de rodillas. Su bastón cayó al piso con un ruido metálico. Sus manos se elevaron, temblando, sin saber si debía cubrir su rostro o alcanzar hacia esa luz que cada vez brillaba más fuerte. Pero tú eres Dios. Tú eres... ¿Por qué vendrías a un cuarto miserable en Nesa? ¿Por qué me servirías tamales? ¿Por qué? Porque para mí no hay cuartos miserables cuando están llenos de corazones que me buscan, porque yo nací en un pesebre, no en un palacio, porque vine al mundo para los pobres, los rechazados, los que sufren, y tú, Socorro, eres exactamente el tipo de persona por la que yo di mi vida. Jesús se arrodilló frente a ella, tomó sus manos deformadas por la artritis entre las suyas, y en ese momento Socorro sintió cómo el dolor, ese dolor que la había acompañado durante años, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. «Tus manos», dijo Jesús suavemente, «estas manos que trabajaron hasta sangrar para darle todo a tu hijo, estas manos que limpiaron casas ajenas, estas manos que nunca robaron, que nunca hicieron daño, estas manos son hermosas para mí». Socorro miró sus manos. Seguían siendo viejas, arrugadas, con las venas marcadas. Pero el dolor se había ido, y en lugar del dolor
Había una sensación de calidez, de paz, de amor tan intenso que pensó que su corazón no podría contenerlo. La casa que tu esposo te dejó, continuó Jesús, no es solo una casa, es tu palacio, tu lugar de descanso después de una vida de trabajo duro. Los 10 millones de pesos no son solo dinero, son tu seguridad, tu libertad, la prueba de que yo no olvido a los que me son fieles. Pero, ¿por qué ahora? Sollozó Socorro. ¿Por qué no antes? ¿Por qué tuve que sufrir tanto? Porque si te lo hubiera dado antes, tu hijo nunca habría mostrado su verdadero corazón, nunca habrías sabido realmente quién es, y tú habrías seguido sacrificándote por alguien que no te valora. Jesús le limpió las lágrimas con sus pulgares. Ahora eres libre, Socorro, libre de vivir para ti, libre de ser feliz, libre de ayudar a otros que sufren como tú sufriste. ¿Y don Pedro? Preguntó Socorro mirando alrededor. El verdadero don Pedro está durmiendo en su cuarto, no sabe nada de esto. Mañana se despertará y no recordará haber hecho ponche ni tamales. Pensará que durmió toda la noche, pero yo tomé su forma porque necesitaba un rostro que no te asustara, un rostro conocido, un vecino humilde como tú. La luz que emanaba de Jesús era ahora tan intensa que Socorro tenía que entrecerrar los ojos. Pero no era una luz que lastimara, era una luz que sanaba, que consolaba, que llenaba cada rincón vacío de su alma. Vete a tu casa mañana, dijo Jesús levantándose, ayudando a Socorro a ponerse de pie. Vive ahí, nunca más pasarás frío, nunca más tendrás hambre, y nunca más estarás sola, porque aunque no me veas, yo siempre estaré contigo. No te vayas, suplicó Socorro aferrándose a sus manos. Por favor, no te vayas. Nunca me voy, Socorro, solo dejo de ser visible, pero sigo aquí, en cada acto de bondad, en cada momento de paz. En cada vez que alguien te sonríe sin razón, ese soy yo recordándote que te amo. Jesús la abrazó. Y en ese abrazo, Socorro sintió como si todas las tristezas de su vida, todos los golpes, todas las humillaciones, todos los momentos de dolor, se derritieran como hielo bajo el sol. Gracias, susurró contra su pecho. Gracias por no olvidarme, gracias por verme. Yo siempre te vi, respondió Jesús, desde el primer día. Y entonces, lenta, suavemente, la figura comenzó a desvanecerse. Primero los bordes, luego el centro, hasta que todo lo que quedó fue la luz, y luego ni siquiera la luz, solo el cuartito pequeño de don Pedro, con la mesa, los platos vacíos, las luces navideñas parpadeando, y Socorro, de pie en medio de todo, con los documentos en una mano y la llave dorada en la otra. Afuera, un gallo cantó aunque todavía era de madrugada, como anunciando un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Socorro abrió la puerta del cuarto y salió al pasillo. El frío de la madrugada la golpeó, pero ya no le importaba. Caminó los 3 cuartos hasta el de don Pedro, el verdadero don Pedro. Tocó su puerta suavemente, se escuchó movimiento adentro. Don Pedro abrió, tallándose los ojos, confundido. «¿Doña Socorro? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Son las 2 de la mañana. Don Pedro, ¿usted me invitó a cenar hace rato?» Don Pedro la miró completamente desconcertado. ¿Invitarla a cenar? No, señora, yo me acosté como a las 11. Estaba muy cansado del trabajo. ¿Por qué? Socorro sonrió. Lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Por nada, don Pedro. Solo quería asegurarme. Que Dios lo bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señora. ¿Está segura que está bien? Sí, don Pedro. Estoy mejor que nunca. Socorro volvió a su cuartito. Se sentó en su sillón. Miró los documentos, la llave, la carta de Juan. Y luego miró la imagen de Jesús en la pared. La imagen de papel, simple, barata, pegada con cinta adhesiva.
Le sonrió. Gracias, susurró. Gracias por el mejor regalo de Navidad que alguien podría recibir. No la casa, no el dinero, sino saber que tú estás ahí, que nunca me olvidaste. La imagen no respondió, pero Socorro hubiera jurado que, por un segundo, los ojos pintados de Jesús le guiñaron. El 26 de diciembre amaneció con un sol brillante que parecía burlarse del frío de diciembre. Socorro se despertó temprano, las 6 de la mañana, después de haber dormido apenas 3 horas. Pero no estaba cansada. Estaba llena de una energía que no había sentido en años. Se levantó del sillón donde había pasado la noche, agarró su bastón y caminó hacia el balde de agua. Se lavó la cara, se peinó el cabello blanco recogiéndolo en su chongo habitual, se puso su ropa más decente, el mismo vestido azul de ayer, porque era lo mejor que tenía. Guardó los documentos, la carta de Juan y la llave dorada en una bolsa de plástico del Soriana que usaba para sus cosas importantes. La escondió bajo su colchoneta, lejos de ojos curiosos. A las 8 de la mañana escuchó que Mario y Carla llegaban. Los pasos pesados de Mario, los tacones de Carla repiqueteando en el pasillo. Abrieron la puerta de su cuarto, el grande, con ventana, y Socorro los escuchó moverse por ahí, pero no hablaban. Silencio tenso, raro. A las 9, Socorro salió de su cuartito. Tenía que ir al baño. Se topó con Carla en el pasillo. «Buenos días», dijo Socorro, su voz neutral. Carla la miró con ojos inyectados de rojo, el maquillaje corrido, el cabello hecho un desastre. «Buenos días», respondió bruscamente y pasó de largo sin decir nada más. Raro. Carla siempre aprovechaba cada encuentro para soltar algún comentario hiriente, pero hoy nada. Socorro hizo sus necesidades, volvió a su cuarto y esperó. A las 10 tocó la puerta del cuarto de Mario. «¿Sí?» La voz de Mario sonaba cansada, enferma. Socorro abrió. Mario estaba acostado en la cama, pálido como papel, con una cubeta a un lado. Carla estaba sentada en el borde de la cama, viéndose igual de mal. «Mijo, ¿estás bien?» «No, mamá, me siento horrible. Anoche en el restaurante nos enfermamos. Todos los que estaban ahí. Dicen que fue intoxicación alimentaria. Llevamos toda la noche vomitando». Mario se veía realmente mal. Sudaba frío. Temblaba. Socorro sintió una mezcla extraña de lástima y justicia divina. ¿Y la mamá de Carla? También está mal. La dejamos en su casa con su hermana. Ella está peor. La tuvieron que llevar al hospital. Carla habló sin mirar a Socorro, con voz débil. «¿Quieres que te haga un té de manzanilla?», ofreció Socorro. «Te va a ayudar con el estómago». Mario asintió débilmente. Socorro fue a la tiendita de Don Goyo, que abría todos los días incluso en Navidad, y compró bolsitas de té con el billete de 50 pesos que Mario le había dado ayer. Le sobró cambio. Preparó el té en su estufita. Lo llevó al cuarto de Mario. Él lo tomó en silencio. Carla ni siquiera volteó a verla. «Gracias, mamá», murmuró Mario. Socorro asintió y salió del cuarto. Esperó hasta la 1 de la tarde. Se cambió de ropa. Se puso su pantalón de poliéster menos gastado, una blusa que todavía conservaba algo de color. Se peinó con cuidado. Se puso su rebozo. «Mario», dijo tocando la puerta de nuevo, «voy a salir. Tengo que hacer unas diligencias. Vuelvo más tarde». «Está bien, mamá», respondió Mario desde adentro, todavía con voz de enfermo. Socorro salió de la vecindad. Caminó despacio, apoyándose en el bastón, hasta la avenida principal. Tomó un taxi, no un Uber como Mario y Carla, sino un taxi normal de esos viejos que olían a ambientador barato. «A la Colonia del Valle, por favor. Calle Amores número 342. El taxista la miró por el retrovisor sorprendido. Una viejita pobre de Nesa yendo a Del Valle. Pero no dijo nada. Arrancó.
El viaje duró 1 hora en el tráfico de la Ciudad de México. Socorro miraba por la ventana cómo Nezahualcóyotl se quedaba atrás, las calles sin pavimentar, las casas de lámina y concreto, los puestos de comida en las esquinas, los perros callejeros. Y luego, conforme se adentraban en la ciudad, todo empezó a cambiar. Las calles se volvieron más limpias, los árboles más frondosos, las casas más grandes, más bonitas, hasta que llegaron a Del Valle. «Aquí es, señora. Calle Amores 342. Socorro pagó el taxi, 100 pesos que le dolieron porque era mucho dinero para ella, o al menos había sido hasta ayer, y se quedó parada en la banqueta. Frente a ella había una casa de 2 pisos, pintada de color beige claro, con ventanas grandes de marcos blancos. Tenía un jardín pequeño enfrente con pasto verde, rosales podados, un árbol de bugambilias que derramaba flores moradas sobre la entrada. Una reja negra de hierro forjado protegía la propiedad. Era hermosa, era un sueño, era imposible que fuera suya. Socorro sacó la llave dorada de su bolsa de plástico del Soriana. Caminó hasta la reja. Había una cerradura pequeña. Insertó la llave. Giró perfectamente. La reja se abrió con un chirrido suave, bien aceitada. Socorro entró al jardincito. Sus chanclas de plástico pisaban el camino de piedras que llevaba a la puerta principal. Había otra cerradura en la puerta de madera maciza. La misma llave. Giró. Clic. La puerta se abrió. Socorro entró. Y se quedó sin aliento. El interior era luminoso. Entraba luz por todos lados a través de ventanas enormes. El piso era de mosaico, pulido, brillante. Había una sala amplia con un sillón de tela color crema, usado pero bien cuidado. Una mesa de centro de madera, cuadros en las paredes, plantas en macetas. Socorro caminó como en un sueño. Pasó por la sala hacia el comedor. Una mesa de madera para 6 personas. Una alacena con platos y vasos, todo limpio, todo cuidado. Como si alguien hubiera estado manteniendo la casa durante años, esperando su llegada. La cocina era pequeña pero funcional. Estufa de 4 hornillas. Refrigerador. Alacenas llenas de trastes. Todo viejo pero en buen estado. Subió las escaleras. Despacio, agarrándose del barandal, porque las rodillas todavía le dolían aunque las manos ya no. Arriba había 3 recámaras. La principal tenía una cama matrimonial con un colchón firme, un closet empotrado, un baño propio con regadera y todo. Socorro se sentó en la cama. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo, pero eran lágrimas de alegría absoluta, de asombro, de gratitud tan profunda que no cabía en palabras. «Juan», susurró mirando al techo, como si él pudiera escucharla desde el cielo. «Juan, mi amor, me dejaste un palacio, me dejaste una vida nueva. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo ahorraste tanto dinero trabajando en construcciones?» Por supuesto no hubo respuesta. Solo el silencio de la casa vacía. Pero era un silencio bueno. Un silencio lleno de posibilidades. Socorro bajó de nuevo y exploró toda la casa. Había un cuartito de servicio atrás con su propio baño, un patio pequeño con un lavadero. Todo estaba ahí. Se sentó en el sillón de la sala y simplemente respiró. El olor de la casa, a limpio, a madera, a nuevo comienzo. Sacó los documentos de su bolsa de plástico y los leyó de nuevo. La dirección de la notaría estaba en Insurgentes Sur. Era tarde ya, las 3 de la tarde, pero decidió ir de todas formas. Tomó otro taxi. Llegó a la notaría a las 4 menos cuarto. La recepcionista la miró con la misma cara que el taxista. Una viejita pobre en una notaría cara de la Ciudad de México. Pero Socorro sacó los documentos y los puso sobre el mostrador. «Vengo a ver al licenciado Martínez. Me mandó mi esposo. Bueno, hace mucho tiempo». La recepcionista revisó los documentos. Sus ojos se abrieron muy grandes. «Un momento, por favor».
5 minutos después, salió un señor mayor, como de 60 años, con traje gris y corbata azul, pelo cano, lentes de lectura colgando de una cadenita. «¿Doña Socorro Ramírez?», preguntó con voz amable. «Sí, señor. Pase, por favor. La estaba esperando. Bueno, no ahora específicamente, pero hace años que la esperaba». Socorro siguió al licenciado hasta su oficina. Amplia, con libreros llenos de códigos legales, un escritorio de caoba, sillas cómodas. «Siéntese, por favor». El licenciado le ofreció una de las sillas. Socorro se sentó, agarrando su bastón con fuerza. «Doña Socorro, su esposo Juan Ramírez vino a verme en enero de 1994. Me contrató para un trabajo muy específico y muy inusual». «¿Inusual?». «Sí. Me pidió que comprara una casa a su nombre en Del Valle, usando todo el dinero que él había ahorrado durante 20 años. 180,000 pesos era todo lo que tenía en ese entonces. Con eso compramos la casa. En ese tiempo costaba exactamente eso porque el mercado estaba bajo. Luego me pidió que pusiera la escritura a nombre de usted, pero que no se la entregara hasta... ¿Hasta cuándo?». El licenciado sonrió suavemente. «Hasta que usted estuviera en su momento de mayor necesidad». Me dio señas muy específicas. Me dijo que yo sabría cuándo era el momento correcto, que él lo sabría, desde donde estuviera. Socorro sintió un escalofrío. Juan había planeado todo, incluso su muerte, o al menos había intuido que algo podría pasar. «Y el dinero de la cuenta de banco», continuó el licenciado, «su esposo me dejó 50,000 pesos adicionales. Me pidió que los invirtiera sabiamente. Durante estos 30 años los invertí en fondos seguros, en bonos del gobierno, en acciones estables. Los 50,000 se convirtieron en 10 millones. No gracias a mi genio financiero, sino gracias a 30 años de interés compuesto y a inversiones consistentes». «10 millones de pesos», repitió Socorro, todavía sin poder creerlo. «Así es. La cuenta está a su nombre. Aquí están los papeles del banco. Puede ir mañana a cualquier sucursal y activar su tarjeta de débito. El dinero es suyo. Todo es suyo». Socorro tomó los nuevos documentos que el licenciado le entregaba. Papeles de banco, números, muchos ceros. «¿Y la casa estuvo vacía todo este tiempo?». «No exactamente. Yo contraté a una señora para que la limpiara una vez al mes, para mantenerla en condiciones habitables. Pagaba el predial, el agua, la luz con un fondo que su esposo me dejó específicamente para eso. Todo estaba planeado hasta el último detalle». «Juan...». Socorro sentía que iba a explotar de emoción. Mi Juan me conocía tan bien. Sabía que yo iba a sufrir. Sabía que iba a necesitar esto. Su esposo la amaba profundamente, doña Socorro. Eso era evidente en cada palabra que me dijo. El licenciado se limpió los lentes. «¿Ahora tiene alguna pregunta?». Socorro pensó un momento. ¿Cómo supo que era el momento? ¿Cómo supo que tenía que entregarme esto ahora? El licenciado se quedó callado un momento largo. Luego sonrió de manera extraña. «La verdad, doña Socorro, no lo sé. Hace 3 días, el 22 de diciembre, tuve un sueño. En el sueño, un hombre me decía que ya era tiempo. Me daba una dirección en Nezahualcóyotl. Me decía que ahí encontraría a Socorro Ramírez y que debía preparar todo para entregarle la casa en Navidad». El licenciado se encogió de hombros. «Sé que suena loco, pero seguí el sueño. Investigué, la encontré, y bueno, aquí estamos». Socorro sonrió. No era loco, era Jesús, moviendo piezas, cumpliendo promesas. «Gracias, licenciado, gracias por cuidar la casa de mi esposo, la casa de mi Juan. Es mi trabajo, señora, y además es un honor. No todos los días uno participa en un milagro». Socorro salió de la notaría con todos los papeles organizados en una carpeta que el licenciado le regaló. Eran las 5 de la tarde.
El sol empezaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Tomó otro taxi de vuelta a Neza. El viaje de regreso se sintió diferente. Ya no era Socorro, la viejita pobre que vivía en un cuartito miserable. Era Socorro la dueña de una casa en Del Valle. Socorro la que tenía 10 millones en el banco. Socorro la que había sido visitada por Jesús en Navidad. Llegó a la vecindad a las 6:30. Entró a su cuartito. Mario y Carla todavía estaban en su cuarto. Podía escuchar a Carla vomitando en el baño compartido, a Mario gimiendo de dolor. Socorro no sintió alegría por su sufrimiento, pero tampoco sintió lástima, sintió nada, o más bien, sintió paz, justicia, el universo acomodándose a su lugar. Los siguientes días fueron reveladores. El 27 de diciembre, Mario volvió a su trabajo en la fábrica de tornillos en Ecatepec. Todavía se sentía mal, pero no podía faltar más. La intoxicación alimentaria había sido seria. Todas las personas que cenaron en Pujol esa noche terminaron hospitalizadas, o al menos en cama durante días. El restaurante cerró temporalmente. Hubo investigaciones, escándalo en las noticias, pero para Mario, lo peor vino después. El 28 de diciembre, su jefe lo llamó a su oficina. «Ramírez, tenemos un problema. Faltaste 3 días sin avisar. La primera semana después de Navidad es la más importante para producción. El cliente grande canceló su orden porque no pudimos cumplir a tiempo. Te tengo que dejar ir». «Pero, señor, fue por intoxicación. Tengo el papel del doctor. Me vale, necesito gente confiable. Recoge tus cosas». Mario llegó a casa a las 11 de la mañana, pálido no por la intoxicación, sino por el shock de haber perdido su trabajo. Trabajo que había tenido durante 5 años, trabajo que pagaba bien, 8,000 pesos a la quincena. Carla lo recibió con gritos. «¿Cómo que te corrieron? ¿Y ahora con qué vamos a pagar la renta?» «No sé, Carla, buscaré otro trabajo». «¿Otro trabajo? Tienes 48 años. Nadie contrata a viejos». Carla empezó a aventar cosas. «Por tu culpa fuimos a ese maldito restaurante. Por tu culpa me enfermé. Y ahora estás desempleado». «Tú fuiste la que insistió en ir a Pujol», replicó Mario, algo de su orgullo herido transformándose en ira. «Porque tú nunca me llevas a ningún lado. Siempre estamos en este cuartucho miserable». Carla señaló las paredes de concreto, el techo de lámina. «Me prometiste una casa, me prometiste una vida mejor, y mírame, 15 años casada contigo y todavía vivo como pobre. Pues si no te gusta, ahí está la puerta». Las palabras salieron de la boca de Mario antes de que pudiera detenerlas. Hubo un silencio mortal. «¿Me estás corriendo?», preguntó Carla, su voz peligrosamente baja. «No, pero si quieres irte, no te voy a rogar que te quedes». Carla lo miró con odio puro. «¿Sabes qué, Mario? Tienes razón. Me voy. No voy a quedarme a hundirme contigo. Mi mamá tenía razón. Me casé con un perdedor». Socorro escuchaba todo desde su cuartito. Las paredes delgadas no escondían nada. Escuchó cómo Carla empacaba sus cosas. Escuchó cómo Mario intentaba detenerla a medias, sin mucho entusiasmo. Escuchó cómo Carla salió dando un portazo que hizo vibrar toda la vecindad. Y luego, silencio. Socorro esperó 1 hora. Luego tocó la puerta del cuarto de Mario. «¿Sí?» La voz de Mario sonaba rota, vacía. Socorro entró. Mario estaba sentado en la cama, la cabeza entre las manos, la imagen perfecta de un hombre derrotado. «Mijo», dijo Socorro suavemente, sentándose en la única silla del cuarto. «Se fue, mamá. Carla se fue, y perdí mi trabajo, y no sé qué voy a hacer». Mario levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Y lo peor es que sé que todo es mi culpa». Socorro lo miró sin decir nada. Esperó.
Te traté mal, mamá. Te dejé sola en Navidad. Dejé que Carla te tratara como basura todos estos años y yo nunca te defendí. Soy un hijo horrible, el peor hijo del mundo. Mario se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y ahora Dios me está castigando por ser tan mal hijo. Socorro sintió algo suavizarse en su pecho. No era perdón todavía, pero era compasión. Ese hijo roto frente a ella era el mismo niño que alguna vez había cuidado, alimentado, amado. Dios no te está castigando, Mario, dijo finalmente. Te está enseñando. Te está mostrando cómo se siente cuando las personas que amas te dan la espalda. Mario la miró, sorprendido de que no lo estuviera consolando, de que no le estuviera diciendo, «Ay no, mijo, no es tu culpa. Tienes razón», susurró. «Mamá, perdóname, perdóname por todo, por dejarte en ese cuartito frío, por darte frijoles fríos mientras yo comía en restaurantes caros, por no defenderte de Carla, por tratarte como si no importaras cuando tú me diste todo». Socorro asintió. «Te perdono, mijo, porque así me enseñó tu papá, porque así me enseñó Jesús, pero perdonarte no significa que voy a volver a vivir como antes». ¿Qué quieres decir? Socorro respiró profundo. Quiere decir que me voy de aquí, me voy a vivir a otro lado. Ya no voy a estar en ese cuartito esperando a que tú o Carla tengan tiempo para mí. Ya no voy a ser un estorbo. Mamá, no, espera. Ya tomé mi decisión, Mario. Vine a despedirme y a decirte que cuando encuentres trabajo de nuevo, y lo encontrarás, cuando reconstruyas tu vida, podrás buscarme si en verdad quieres una relación conmigo. Una relación de verdad, de respeto, no donde yo sea la que estorba. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo? No te preocupes por mí, Dios proveyó, como siempre provee para los que confían en Él. Socorro se levantó, se apoyó en su bastón y caminó hacia la puerta. «Mamá», llamó Mario, su voz quebrada. «Te amo. Sé que no te lo he demostrado, pero te amo». Socorro se volteó, sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Lo sé, mijo, y yo también te amo. Por eso te perdono, y por eso te dejo libre de la carga de cuidarme. Ahora cuídate a ti mismo. Aprende a ser un mejor hombre, y cuando estés listo, búscame». Salió del cuarto de Mario y entró al suyo. Empacó sus pocas pertenencias en 2 bolsas del mercado. 3 blusas, 2 pantalones, su vestido azul, su rebozo, su imagen de Jesús, sus medicinas. No tenía más que eso. Al día siguiente, 29 de diciembre, Socorro se levantó temprano. Se despidió de doña Lupita y de algunos vecinos que habían sido buenos con ella durante los años. Les dijo que se iba a vivir con unos parientes, no les dio detalles, no hacía falta. Tomó un taxi, ya no le dolía gastar 100 pesos en taxi ahora que tenía 10 millones en el banco, y llegó a su casa. Su casa, en Del Valle. Abrió la puerta y entró como dueña, no como visitante. Los siguientes meses, Socorro se dedicó a vivir. Simplemente vivir. Compró muebles nuevos pero sencillos. No necesitaba lujos, necesitaba comodidad. Un refrigerador que funcionara bien para guardar sus medicinas. Una cama firme para su espalda. Sillones suaves donde descansar. Siguió tomando sus medicinas de la diabetes y la presión. La artritis ya no le dolía en las manos. Ese había sido el regalo de Jesús. Pero las rodillas sí, así que siguió usando su bastón. Pero había algo más que quería hacer. Algo que sintió en su corazón desde el primer día en esa casa. En marzo, Socorro usó parte de su dinero, 500,000 pesos, para renovar el cuartito de servicio atrás de la casa y convertirlo en una cocina comunitaria. Contrató a un maestro constructor, remodeló el espacio, compró estufas, ollas grandes, mesas plegables y abrió Casa Socorro, un comedor para ancianos solos. 3 veces a la semana,
Martes, jueves y sábados, Socorro cocinaba para ancianos de la zona que vivían solos, que no tenían familia, que habían sido olvidados por el mundo. Venían 15, a veces 20 personas. Comían gratis, platicaban, reían, lloraban, se acompañaban. Doña Matilde, 82 años, viuda, sin hijos. Don Refugio, 77, ciego de un ojo, abandonado en un asilo del que se había escapado. Doña Esperanza, 69, con Alzheimer temprano, cuyos hijos la habían dejado en un cuarto y se habían ido a Estados Unidos. Todos ellos encontraron un hogar en Casa Socorro. «¿Por qué lo hace, doña Socorro?», le preguntó una vez don Refugio. «Usted podría estar disfrutando su dinero, viajar, descansar». Socorro sonrió mientras servía caldo de pollo humeante en los platos. «Porque Jesús me sirvió tamales cuando nadie más lo hizo. Porque me dio un banquete cuando me habían dejado con hambre, y Él me dijo que nunca más estaría sola. Pero tampoco quiero que ustedes estén solos. Así que aquí estamos, siendo familia los unos para los otros». Los ancianos asintieron. Algunos lloraron. Todos comieron. En julio, Mario finalmente la buscó. Había conseguido trabajo nuevo, en una ferretería, ganando menos que antes, pero era algo. Había pasado por terapia, había hecho trabajo personal, y había venido a buscar a su madre. Socorro lo recibió en la puerta de su casa en Del Valle. Mario se quedó pasmado viendo la casa. «Mamá, ¿esta es tu casa?» «Sí, mijo. Tu papá me la dejó hace 30 años, y Jesús me la entregó en Navidad, cuando más la necesitaba». Mario entró. Vio la sala, el comedor, la cocina comunitaria atrás donde Socorro preparaba comida para los ancianos. «Mamá, yo no sabía que tu papá te amaba. Me amaba, pero decidió guardar esto como un as bajo la manga, para protegerme. Y tenía razón». Socorro se sentó en su sillón favorito. «Mira, Mario, te perdono, ya te lo dije, pero nuestra relación tiene que cambiar. Ya no soy la mamá que lo aguanta todo, que se deja tratar mal. Si quieres estar en mi vida, tiene que ser con respeto». «Lo sé, mamá, lo entiendo y quiero ser mejor hijo». Empezaron de nuevo, despacio. Mario la visitaba cada 2 semanas. Comían juntos, platicaban. Socorro le contaba de Casa Socorro, de los ancianos que ayudaba. Mario le contaba de su trabajo, de cómo estaba reconstruyendo su vida sin Carla. No era perfecto, todavía había roces, todavía había momentos incómodos. Pero era mejor, era respeto, era amor real, no obligación. Y cada noche, antes de dormir, Socorro se arrodillaba junto a su cama. Ahora podía arrodillarse mejor porque ya no le dolían tanto las articulaciones y le daba gracias a Jesús. «Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por no olvidarme. Gracias por darme hambre para que pudiera valorar el banquete. Gracias por el frío para que pudiera valorar el calor. Y gracias por dejarme vivir para ayudar a otros que sufren como yo sufrí». Y cada vez que oraba, Socorro sentía esa presencia. No tan visible como aquella noche de Navidad, cuando Jesús tomó la forma de don Pedro. Pero ahí, siempre ahí, en cada acto de bondad, en cada sonrisa de los ancianos, en cada plato de comida compartido. Jesús había llegado en su momento de mayor necesidad y nunca se había ido. Socorro vivió muchos años más, cuidó a cientos de ancianos en Casa Socorro, perdonó completamente a Mario, incluso perdonó a Carla años después cuando ella, arrepentida y sola, vino a pedirle perdón. Y cuando finalmente llegó su hora, a los 92 años, rodeada de amigos, de ancianos que la amaban, de un hijo que había aprendido a valorarla, Socorro cerró los ojos con una sonrisa. Y lo primero que vio cuando los abrió del otro lado fue a Jesús, no como don Pedro, no como un vecino humilde, sino como él realmente era, glorioso, radiante, hermoso.
Bienvenida a casa, Socorro, le dijo extendiéndole la mano. Y junto a Jesús estaba Juan, su esposo, joven de nuevo, sonriendo con esa sonrisa que ella había amado por tantos años. Gracias por cuidar mi regalo, mi amor, le dijo Juan. Gracias por usarlo bien. Socorro tomó las manos de ambos. Y finalmente, después de una vida de trabajo duro, de sufrimiento, de abandono, pero también de redención, Socorro estaba en casa, en el verdadero hogar, donde nunca más tendría frío, donde nunca más tendría hambre, donde nunca, nunca más estaría sola.